Chicos, buenos días, ¿cómo les va? Todo bien, profe. Aquí mejorando con todas las cosas que suceden en la vida. Profe, ¿qué pasó? De todo, ¿Qué ha pasado, profe? estas últimas 2 semanas me ha pasado de todo lo que se puedan imaginar. Imagínense algo, a Ronald le pasó. ¿Cómo así, profe? Qué bárbaro. Sí. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo le fue con la presentación? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, este es uno de los temas más bonitos, porque resulta que todo lo que sabemos de física y todo como comenzó el estudio de las ciencias en general, nace con la visualización del cielo, las estrellas, el querer encontrar las leyes que indican cómo se movían los planetas, las estrellas y demás. Así que especialmente todo lo que hemos visto en este curso nació por ahí, por una necesidad de entender cómo funcionaban los planetas, las estrellas, el cielo. Antes incluso esto estaba muy vinculado a una situación, todo lo que tenía que ver con el cielo, las estrellas, los planetas, era algo religioso. Incluso el propio Isaac Newton, yo les he dicho que es la mente más grande que ha existido, era creyente. Él también era creyente, era protestante, algo parecido a los protestantes. Y bueno, todo esto entonces nació por ahí. Así que no está mal que nos metamos por acá en el tema. La gravitación universal, como yo les comenté en el audio, pues es una generalización que ayuda a entender el movimiento de todos los astros. Y es muy interesante porque este tema pues da pie a que personas hablen de cosas similares, pero sin fundamentos científicos. Y ahí comienza la pseudociencia, ¿verdad? En realidad a mí me encanta todo lo relacionado con el cosmos. Yo inicialmente quería ser astrofísico, pero luego me pasé al lado oscuro de la física nuclear, entonces terminé por otro lado. Sin embargo, no deja de ser interesante. Esta era la ley de gravitación universal, o al menos fue la primera, basada en la mecánica clásica, que es lo que hemos estudiado hasta el momento. Después de la mecánica clásica llega la relatividad especial de Einstein, la modifica un poquito y luego llega la relatividad general y termina de modificar. En resumen, Permiso. Si no se me apaga. Esta ecuacioncita de acá sirve bastante bien, al menos para los objetos que están bastante cerca. Si escucharon los audios, se darán cuenta que en realidad esta ecuación no es tan precisa ya para las lejanías, digamos, fuera de la galaxia o así. Ya para distancias tan grandes u objetos tan masivos es necesario relatividad general. Pero bueno, esta es la ecuación que rige la fuerza entre cualquier objeto que tiene masa y otro objeto que tiene masa. El negativo de acá significaba que es una fuerza atractiva. Siempre es una fuerza de atracción. ¿Cómo le fue con este ejercicio? Profe, yo sinceramente no supe cómo, perdón, no supe cómo plantearlo. Entonces no sé si lo podría hacer, porfa. Ahí yo lo que hice fue multiplicarlo por la masa de una persona normal. Puse 70 kilogramos, pero no sabía si había que hacerlo con lo de la Tierra, más bien, usando la masa de la Tierra. Digo, A ver, hay gente que habla de esto, ¿verdad? A esto le llaman astrología. Da mucha pena cuando confunden astrología con astronomía, porque por supuesto la astrología no es una ciencia y la astronomía sí. ¿Qué influencia tienen entonces las estrellas sobre nosotros? O sea, el horóscopo y todo lo demás, el zodiaco. Veamos, ustedes saben que la estrella más cercana después del Sol es esta, Próxima Centauri.
que se encuentra en un sistema triple que se llama Alpha Centauri. Actualmente está más o menos a 4 por 10 a la 16 metros de nosotros. Y la masa es aproximadamente de 2 por 10 a la 29 kilogramos. O sea, vamos a calcular la fuerza que produce sobre nosotros esa estrella. Y simplemente, ya ahí tenemos que utilizar esta ecuación de aquí. La R, techito, que está aquí arriba, simplemente es una coordenada radial, que indica que va desde centro a centro. Y el negativo es porque es atractivo, es una fuerza atractiva. Simplemente es agarrar los datos y colocarlos ahí en la ecuación de la fuerza. ¿Están viendo la pizarra? Sí. Bueno, la constante de gravitación universal vale eso. 6,67 por 10 a la menos 11. Ahora, la masa de nosotros. Digamos que M1 es la masa suya. ¿Alguien que diga cuánta masa tiene? 70. 70 kilogramos. Esa sería la masa 1. Bueno, da igual si es la masa 1 o la masa 2. El orden de los factores no altera el producto. La masa 2 sería entonces la masa de la estrella. 2 por 10 a la 29. Y esto lo dividimos entre la distancia de separación al cuadrado. La distancia es 4 por 10 a la 16. Pero hay que elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? A mí me dio como 9,92 por 10 menos a la menos 33 newton. No, 5,92 era. ¿A los demás les da eso? 10 a la menos ¿cuánto? Profe, ¿no era por 4 por 10 a la 6? Dice que la distancia es 4 por 10 a la 16 metros. Ah, ok, me comí un número. Profe, a mí no me da eso, bueno, me da como 6,44, 6,45 por 10 a la menos 33, no sé si metí algo mal. Bueno, en realidad esos son un poco de cifras significativas. Creo que a todos se les redondea a 6, más o menos. Anda cerca de 6. Usando 70. Claramente si usan una masa diferente de ustedes, les va a dar un poquito diferente. Pero en orden de magnitud, todas las masas de nosotros andan, no sé, entre 50 kilogramos y 100 kilogramos. Andan por ahí. De orden 2. De orden de 10 a la 2. Ah, no, sí, digamos que sí, 6, sí, ya vi. Entonces, les da más o menos redondeado 10 a la menos ¿cuánto? La menos A la menos 13. 13. A la menos 13. Sí, correcto. Sí. 10 a la menos 13 newton. O sea, la influencia que tiene esa estrella, y es la más cercana, es más o menos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0. Eso es 0, eso es nada. O sea, eso tiende a 0 completamente. Así que si esa es la estrella que tenemos más cerca y su influencia es 0, imagínense las demás. ¿Qué influencia van a tener las estrellas sobre nosotros? Nada, absolutamente nada. Se ven muy lindas, se ven hermosas, a mí me encantan. Especialmente con buena compañía. Y son muy interesantes, pero fuera de eso, la interacción que tienen con nosotros es nula. En cuanto a fuerzas, nada. En cuanto a energía, esa luz con costo nos llega. Es una luz muy, muy tenue. Súper tenue. Así que, ¿cuál es la influencia que tienen las estrellas sobre el ser humano? Absolutamente ninguna. Aparte de verse bonitas, no tienen influencia sobre nosotros. La única estrella que tiene influencia, y de hecho es muy, muy grande, ¿cuál es? ¿Cuál es la única estrella que tiene influencia sobre el ser humano? El Sol. El Sol, por supuesto, que es la estrella que le da la vida al planeta. Es prácticamente nuestro Dios.
De hecho, era el dios para los romanos y para los griegos también. El Sol sí es la estrella más importante y sí influye sobre nosotros. Claro que no influye como lo dice el horóscopo. Influye directamente en sus transformaciones de energía, en todas sus desintegraciones nucleares, produciendo un montón de radiación, y esa radiación nos llega al planeta. Y como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, la utilizamos de diversas maneras. Pero aparte del Sol, todos los demás signos zodiacales y el horóscopo simplemente son una curiosidad. No sirven para nada, ni tienen influencia sobre nosotros. Y de verdad, yo tengo muchas amigas que creen en estas cosas. Son como brujitas. Y yo las quiero mucho, pero siempre peleamos con este tema. A ellas no les puedo decir mucho, ni les puedo decir la vergüenza que me da que piensen en eso. No se los puedo mencionar, pero a ustedes sí, porque ustedes van a ser ingenieros. Y no ingenieros de cualquier lugar, sino de la mejor universidad de toda Centroamérica y una de las mejores de Latinoamérica. Así que de verdad, chicos, si alguien cree en estas cosas, necesito que se cachetee, porque estas varas son completamente equivocadas. Esto es pseudociencia. Y ustedes no van a ser pseudoingenieros, van a ser ingenieros y posiblemente uno de los mejores del país. Así que porfa, si alguien cree en el horóscopo, bueno, yo soy Virgo, curiosamente yo soy Virgo, según el horóscopo, y me llama la atención. Es vacilón. Pero fuera de algo que llame la atención y que sea interesante, esto es pseudociencia. Así que por favor, espero que ninguno crea en estas cosas. Pero es extraño, ¿verdad? Digamos, bueno, yo en lo personal no creo mucho en eso, pero digamos, sí le echaba unas ojeadas a eso, digamos, entonces a veces he leído como con respecto al signo que uno le toca, y a veces, no siempre, pero de vez en cuando lo que dicen, pues uno dice, se siente identificado, no sé si le ha pasado. O sea, tampoco digo que... Yo a veces leo el horóscopo y dice, tendrás, por ejemplo, problemas emocionales. O tendrás crisis de salud. O te irá muy bien en el amor. Mae, o sea, son cosas súper generales que a todos nos pasa en cualquier momento. O sea, simplemente es azar. Nunca dicen nada preciso por lo mismo, porque siempre están bateando. Entonces, simplemente es que de ahí el horóscopo habla de cosas que a todos nos pasan generalmente en cualquier día, en cualquier momento. Si uno lo lee y uno dice, uy, madre, mira qué vacilán, eso me está pasando. O sea, es que a todos nos pasan este tipo de problemas en algún momento. Simplemente es eso. Hablan de cosas muy generales que todos vivimos en algún momento. Si esto fuera una ciencia real, a ver, cada vez que yo les pido a ustedes calcular algo con los mismos números, ¿qué nos da? El mismo número, ¿cierto? O sea, si todos colocan aquí un 70 y todos los demás dígitos son exactamente iguales, ¿qué nos va a dar? El mismo resultado. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas evidencias. Las evidencias de los científicos y los ingenieros son los números. Números que se basan en ecuaciones. Ecuaciones que nos ayudan ¿a qué? ¿Para qué son las ecuaciones? Nos ayudan a predecir. Cuéntenme ustedes cuáles ecuaciones usan esa gente, Walter Mercado y todos los astrólogos. Nada. ¿Tienen ecuaciones? ¿Tienen método científico? ¿Tienen un método riguroso? No, mae. Yo he visto a mis amigas. Cartitas, profe. Sacan las cartas y sacan las cartas al azar y se basan en el azar. Yo puedo dejar algunas cosas al azar en mi vida, pero no las cosas importantes. Yo, por ejemplo, toda mi vida la he planificado. No puedo dejar al azar las cosas importantes de mi vida. Y así deberían ser todos los ingenieros. El azar es parte de la vida, pero uno puede más o menos propiciar que algunas cosas sucedan y que otras no sucedan. ¿Qué voy yo a propiciar con barajar unas cartas de forma azarosa? Nada. Simplemente es probabilidad. Así que si el horóscopo fuera cierto, todos los horóscopos de Virgo, a ver qué dice Virgo el día de hoy. Alguien que me lo lea. No sé. De paso me dice a mí también. ¿Tú también es Virgo? Yep. Entonces hoy voy a comer chocolate. Bueno, de hecho sí, yo como chocolates casi todos los días. Pero si el horóscopo fuera cierto y utilizar el método científico, todas las frases de Virgo para el día de hoy, de todos los periódicos, de todas las novelas, de todas las redes sociales dirían lo mismo. Llegarían a la misma conclusión. ¿Dicen lo mismo? No. Lean La Extra, lean La Nación, vayan a Instagram, no sé. Todos van a decir algo diferente. ¿Y por qué dicen cosas diferentes? Porque no usan un método rigurosamente científico.
Así que, mae, eso es pura Ah, papaya. pues lo que dice profe Virgo, se lo voy a leer. Mande, a ver. Dice, estás observando que a diario se producen cambios en tu vida. ¡Wow! Energía de Virgo. Y aunque algunos son impredecibles, sientes que algo se está transformando. Si esta situación hoy te crea ansiedad, ¿por qué temes que esto te afecte de cara al futuro? No te agobies porque estos cambios van a ser muy positivos para ti, aunque tal vez tardes todavía un poco en ver los resultados. Haz acopio de paciencia y no quieras ni retrasar los acontecimientos ni adelantarlos. Deja que la vida te vaya mostrando el diario del camino. No tengas prisa, piensa que lo importante es llegar. Llevas algún tiempo relegando el amor a un segundo plano, solitaria Virgo. Si habías empezado a salir con una persona, pero en estos momentos te apetece más estar solo, hoy pídele tiempo. No desasperezcas sin darle una explicación, es lo más honesto, dice. Profe, a él le salió algo sobre estar solo, ¿verdad? A mí me acaba de salir que hoy, jueves 12, tendrás un inicio de jornada muy sensual con tu pareja y esto se prolongará durante todo el día con llamadas y mensajes. Opa. Yo quisiera que Bueno, me diga eso a mí más bien. Sí, yo quisiera tener esa declaración de Virgo. Y bueno, ese es el detalle, digamos. Suena muy interesante lo que dijo el compañero, pero siempre habla de cosas muy generales que a todos nos va a pasar en algún momento. Y sí, yo creo en transformaciones, pero creo en las transformaciones de la energía. Bueno, también las personas nos transformamos, por supuesto. Pero ese es el detalle. O sea, si en realidad utilizaran el método científico, todos llegarían al mismo dato al final y dirían las mismas cosas. Pero vean, con solo dos criterios que vimos, el que leyó el compañero y el que menciona la compañera, ¿cómo se llama usted? Daniela. Daniela, bueno, dicen cosas diferentes. Aquí Luis Venegas está enviando otras cosas también. Así que no llegan a los mismos resultados. O sea, el horóscopo no sirve para nada, nada más es vacilón, leerlo de vez en cuando y reírse un poquillo con lo que dice. Por ejemplo, con las declaraciones que le dieron a Daniela. Entonces, aquí Luis Venegas me dice que declaraciones no muy bien pensadas te traerán malos momentos. No insistas en tener la razón cuando tú mismo te sabes equivocado. Ojito ahí, profe, con eso que dice entonces. Hay que tener ojo con eso, ¿verdad? Bueno, en fin, chicos, de verdad, hablando de ciencia, la ciencia permite hacer predicciones mediante las ecuaciones. Y bueno, no hay relación entre las estrellas y nosotros. Se ven muy lindas, a mí me encantan, es muy romántico. Para mí es algo muy emocional y sentimental, pero fuera de eso, no tienen influencia sobre nosotros. ¿Ya quedó claro? Eso espero. Ah, bueno, les dejé la excepción por ahí, ¿verdad? Entonces, incluso también les dejé este link por acá, porque de hecho, hace unos días hice una pequeña charla para la Ufidelitas, porque muchas veces los estudiantes me preguntan acerca de estas cosas, de la energía, de cómo se manifiesta, de qué es, si podemos sanar a otras personas solo con la mente, o pasarles nuestra energía, o el aura, o eso de que uno siente que a alguien le cae muy mal, o que tiene mala vibra y todas estas varas. Entonces hice una pequeña charla al respecto. Si en algún momento tienen tiempito para verla, pues ahí está en el link de YouTube. Fuera de eso, bueno, a mí me encantaba la serie esta de los Caballeros del Zodiaco que se llamó Saint Seiya, pero obviamente nada más es una serie. Es muy inspiradora y todo lo demás, pero fuera de eso, pues lo demás es pseudociencia. Ok, poniéndonos un poquito más serios. ¿Cómo es que definimos al peso y a la gravedad? En realidad recuerden que el peso es la fuerza de gravitación universal que actúa sobre el objeto. Si nosotros utilizamos esta misma ecuación que teníamos aquí, y nosotros en esta ecuación hacemos algunos cambios, vean lo siguiente. ¿Tienen por ahí a mano la masa de la Tierra y el radio de la Tierra? Búsquenlo, porfa. ¿Se lo digo, profe? Sí, correcto. La masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilos. Y el radio de la Tierra es 6,38 por 10 a la 6 metros.
Ok, vean lo siguiente. Nosotros siempre hemos hablado de peso y el peso es m por g. La g minúscula, nosotros hemos dicho que esto es más o menos redondeado a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Pero esa g minúscula, que es la aceleración de la gravedad, ¿de dónde proviene? Bueno, en realidad es esta parte de aquí de esta ecuación. Hagan este cálculo, porfa. G por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Utilicen estos datos que acaba de dar la compañera. Cuénteme, ¿cuánto les da esto? Pero G mayúscula, profe, es que estaba... La G mayúscula es la constante de gravitación universal, que vale 6,67 por 10 a la menos 11. Da 9,8. ¿Da cerrado 9,8? 9,79908. 799, bueno, 9. está bien, perfecto. ¿Entienden a lo que me refiero? En realidad, ¿qué es G? Bueno, lo que denominamos como G, como la gravedad, es en realidad esta parte de aquí de la ecuación. Así que en realidad esta ecuación que está aquí se puede transformar en G por M2. Digamos que M2 es la masa de nosotros. ¿Y cómo le hemos llamado siempre a G por M o M por G? Bueno, le hemos llamado peso. ¿Entienden a lo que me refiero? ¿Qué es el peso en realidad? Bueno, yo se los he mencionado muchas veces, pero nunca se los había demostrado. Nuestro peso, que siempre definimos como la masa de nosotros por G, es en realidad la fuerza de atracción que ejerce el planeta Tierra sobre nosotros y nosotros sobre el planeta Tierra. Esta pequeña partecita de aquí, estos términos combinados, ya ustedes lo hicieron. Y esto es precisamente el valor de G minúscula. No hay que confundir G minúscula con G mayúscula. Un día de estos estaba viendo un meme al respecto. Y alguien por ahí, bueno, en fin, alguien lo mandó. Y la G minúscula no es lo mismo que la G mayúscula, son cosas completamente diferentes. La G mayúscula es una constante para todo el universo. Y la G minúscula es simplemente una propiedad del planeta Tierra en específico. Pero si nos vamos a otro planeta, esta gravedad cambia, ya no va a ser 9,8. Incluso si nosotros, bueno, incluso eso que está ahí está supuesto como para la superficie del planeta. Digamos que estemos como por aquí. ¿Qué pasa si nosotros más bien nos alejamos del planeta? ¿La gravedad va a ser la misma? No. No, porque estamos más lejos. Y según esta ecuación, ¿qué pasa con la distancia? Recuerden que la R minúscula es la distancia de separación. ¿Qué le pasa a la fuerza con la distancia? Disminuye Disminuye. conforme aumenta. Disminuye, exacto. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entre más lejos estamos de alguien, bueno, significa que menos fuerza experimentamos. Ahora, chicos, hay algo que quiero dejar completamente claro. Entonces, primero, ¿ya les quedó claro de dónde proviene la G minúscula, el 9,8? ¿A todos les quedó claro? Sí, profe. Sí. Bien. Otra cosa Sí. que necesito que quede claro, también hablando de pseudociencia. Y de verdad, necesito hablar mucho de este tema porque en serio necesito que quienes creen en esto dejen de creer en esto. Yo nunca me meto en creencias religiosas, yo eso lo respeto siempre, está bien. Cada quien cree en lo que necesita creer o en lo que sus vacíos emocionales hacen que necesite creer, yo lo entiendo. Pero a veces no son solo vacíos emocionales, a veces no es solo soledad, a veces es también vacíos de ciencia. Los huecos que deja la ciencia se llenan por pseudociencia y yo no quiero que queden esos huecos en la ciencia. Entonces, esta ecuación de la ley de gravitación universal es cierta. Siempre es cierta para los objetos que tienen masa, pero si algo no tiene masa, no se puede aplicar. De hecho, uno puede calcular la fuerza de atracción entre dos personas de ustedes, cualesquiera. A ver, dos personas de ustedes, ahí al azar. Carlos Barrantes, ¿me escucha? Sí, profe. Carlos, ¿dónde vive usted? En Montes de Oca. Ah, es aquí, vecinillo mío. En serio. Sí, yo vivo, le llaman el Carmen de Guadalupe. Ah, sí.
Montes de Oca. Ok. Vamos a buscarle pareja a Carlos. Carlos, ¿usted es heterosexual? Sí. Sí, ok. Entonces, Gracia. Gracia, ¿está por ahí? Sí, Ok, Gracia. Usted va a ser la pareja de Carlos. ok. Gracia, ¿dónde vive usted? En Pérez. En Peseta. Sí. Ok, vayan a Google Maps y avísenme cuánta distancia hay entre Montes de Oca y Pérez de León. Y la madre. Al centro. Ahí sí, ahí redondeado. Ok. Carlos, ¿cuál es su masa? Gracia, ¿cuál es su masa? Es que hay 149.8 kilómetros por hora. ¿Cuánto vale R? Hace mucho que no me mido, siendo muy sincero. De que como unos... 149.8, dice. Bueno, 150 kilómetros, más o menos. Sí. Ok. Bueno, eso me dijo aquí internet, no sé si era. Chicos, verifiquen eso. Sí, sí, me imagino que anda por ahí. Son como 150 kilómetros. A ver, Carlos, su Sí, a masa. mí también me salió eso. Y más es como, ¿qué? Como 87, tal vez. 87 kilogramos. Ok. Kilos, sí, kilogramos. ¿Y su masa, Gracia? 66. ¿Cuánto? 66. 66. Bueno, calculen la fuerza de atracción entre los dos compañeros. 6,7 por 10 a la menos 11, multiplicado por 87, multiplicado por 66, dividido entre la distancia de separación. O sea, 150 por 10 a la 3 metros. Hay que pasarlo a metros, ¿verdad? O sea, 150 por 10 a la 3 y esto elevado al cuadrado. .55 por 10 a la menos 12. A mí me dio 1,70. Al rato tengo algo malo, pero Me da De 1,70. 1,70 por 10 a la, 17, a la menos 17. Ajá, a mí también. 1,7 por 10 a la menos 17. Correcto. Sí. Ajá. Bueno, compañeros, desgraciadamente la fuerza de atracción entre ustedes es prácticamente nula. 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Newton. Esta es la fuerza de atracción entre ustedes dos. Tiende a cero también. ¿A qué conclusión llegamos? pero eso vendría siendo porque está muy largo. Claro, está muy lejos. Estuviera más cerca y pues entonces sí, la fuerza de atracción sería bastante. Ok, digamos que se están dando besitos ahí. Si se están dando besitos, si están cerquita dándose besitos, no sé, entre centro y centro de persona, ¿como cuánta distancia puede haber? 20 centímetros, no sé. Mm, No, digamos, eso es mucho, creo. están piel con piel y alma con alma y demás. Entre centro y centro puede haber, no sé, 5 centímetros de espesor de cada uno, tal vez 10 centímetros, o un poquito más. Digamos que 15 centímetros. Entre centro y centro de persona, alrededor hay de 15 centímetros como mucho. Pasado metros, eso es 0,15 metros. A ver, hagan el cálculo otra vez. 0.00, 4 ceros y un 17. ¿Cuánto da? 1,7 por 10 a la menos 70 5. por 10 a la menos 5. Menos 5, o sea, 0,1, 2, 3, 4. ¿Y qué número sigue? Sí. Un 2. 2. Bueno, ahí Sí, lo redondeado. O sea, el detalle es que igual es una fuerza que tiende a cero, es una fuerza muy pequeña, demasiado pequeña. Incluso si la comparamos con el peso, ¿de cuánto sería el peso suyo, Carlos? El peso de Carlos sería los 87 kilos por 9,8. ¿Cuánto es su peso? 852,6. Como 853. Ujú. O sea, imagínense, si yo les pido comparar la fuerza de atracción entre Carlos y el planeta, que sería el peso, con la fuerza de atracción con Gracia, no sé si se están pegando unos besos, que es lo más cerca que pueden estar. ¿Cuántas veces más grande es el peso que esta fuerza?
Cada vez que les Mucho. pido, cada vez que les pido comparar dos números, ¿cómo comparamos dos números? Dividiéndolos. Dividamos el número grande entre el número pequeño. ¿Cuánto da la división del número grande entre el número pequeño? 4.265.000. 4 millones. No, 42. Ese, 42.650.000, 42 millones. creo. O sea, Sí, 42 millones sí, 42 650 mil. millones. En resumen, o sea, la fuerza del peso, que es la atracción del planeta Tierra, es más de 40 millones de veces más grande que la fuerza de atracción máxima que puede haber entre dos seres humanos. En resumen, los seres humanos no nos atraemos entre sí, ni atraemos pensamientos, ni atraemos las cosas, eso es pura basura. Entonces, lo único que podemos atraer, digamos, los buenos pensamientos son buenos, la buena actitud es buena, tener un buen carácter, ser positivo, todo eso es bueno, pero mentalmente. Físicamente, eso no tiene sentido. Entonces, necesitaba dejar esto claro. La ley de atracción universal es cierta, pero si las cosas son muy pequeñas, prácticamente no se nota esa fuerza de atracción. Bueno, se siguen creyendo en el horóscopo manda huevo, ¿verdad? O en esas cosas raras. Entonces, ¿cómo definimos al peso y a la gravedad? Bueno, ya hablé de esto. El peso en realidad es la fuerza de atracción con el planeta Tierra. Resulta que la gravedad puede cambiar, entonces, si usted se aleja, si va a un lugar más alto, ¿qué pasa con la distancia al centro del planeta Tierra? Bueno, crece. Y entre más grande es esa distancia, más pequeña se hace la gravedad. Por eso la gravedad del planeta Tierra no siempre es 9,8. Depende del lugar donde estemos. Depende del lugar porque la Tierra no es una esfera exacta, es como achatada. Entonces, en el Ecuador, la distancia a la superficie es un poquito más grande y en los polos la distancia a la superficie es un poco más pequeña. O sea, la Tierra, voy a exagerarlo un poco, pero digamos que la Tierra es como así. La distancia desde acá hasta acá, en el Ecuador, es más grande que la distancia desde aquí hasta aquí. ¿Dónde pesamos más? ¿En el Ecuador o en los polos? ¿O somos igual de pesados? En el Ecuador. Digo, en el polo. En los polos, creo. ¿Por qué en los polos pesamos más? Estamos más cerca. Claro, estamos más cerca del centro. Entre más cerca, más fuerza. En el Ecuador estamos un poquito más lejos. Entre más lejos, menos fuerza. Aunque no es mucha la diferencia, es casi imperceptible. Pero si, por ejemplo, usted se va para una montaña muy alta, no sé, el Everest, y usted está por aquí, bueno, ya está mucho más lejos. Entre más nos alejamos del centro del planeta, menor es la gravedad y menor es la fuerza de atracción. Eso ténganlo en cuenta. Por eso es que el campo de gravitación de la Tierra no es constante, cambia, puede ser diferente. ¿Y si R tiende a infinito? Si la distancia tiende a infinito, ¿qué sucede? Y básicamente no habría. Casi nula la gravedad. Y si R tiende a infinito, Tiende a cero. la fuerza tiende a cero, exacto. La gravedad tiende a cero. Por eso es que cuando estamos muy alejados del campo de fuerza del planeta, prácticamente decimos que salimos de la atracción gravitacional con el planeta. ¿Intentaron este ejercicio? Sí. Esto es básicamente hacer lo que hicimos antes. Este ejercicio de acá entonces es de Miranda. Miranda es uno de los satélites de Urano. Se le puede modelar como una esfera de 242 kilómetros de radio y 6,68 por 10 a la 19 kilogramos de masa. Encuentre la aceleración en caída libre sobre su superficie. ¿Qué sería la aceleración en caída libre? Qué pequeño, ¿no? La gravedad. Bueno, es la gravedad, ¿verdad? Entonces busquemos la gravedad. ¿Y cómo es que encontramos a la gravedad? Con fuerzas, ¿no, profe? Bueno, recuerden que es lo que hicimos ahorita, la constante de gravitación por la masa del satélite entre r al cuadrado. Recuerden que si yo coloco aquí la otra masa, ya esto se convierte en la fuerza.
la ley de gravitación universal. Pero yo les había dicho que esta porción de aquí es lo que llamamos G. Esto es la gravedad. Entonces, otra vez, simplemente hay que colocar esos datos. ¿Cuánto vale la masa de Miranda? La masa del satélite. 6,68. 6,68. Por 10 a la. 19. 19. ¿Y su radio? 242 kilómetros. O sea, 242 por 10 a la 3 metros. Recuerden pasarlo a metros, al cuadrado. Metros. Correcto. Sí, perdón. ¿Y cuánto daría eso? 0,76. 0,76. También Sí. 0,076. Sí, perdón. Sí, 0,76. Se me fue. 0,076 metros sobre segundo al cuadrado. Es una gravedad muy pequeña. Si pegamos un salto, podríamos llegar muy lejos. De hecho, ¿cuál es la pregunta? Profe, una pregunta. ¿Esa gravedad sería la de La de Miranda, Miranda? ¿sí? Ok, profe, lo que quería preguntar era por qué se usa, digamos, la constante gravitacional, que es G, ¿verdad? Según lo que usted me dijo ahorita. La G mayúscula es la constante gravitacional. No, G mayúscula es la constante de gravitación universal. Ah, ok, la constante de gravitación universal. Hablé de eso ahorita cuando les estaba explicando la ecuación, que G minúscula sí. es diferente que G mayúscula. Sí, correcto, pero es que no creía que eso era, digamos, propio de la Tierra. Entonces le iba a preguntar que por qué se usaba también. No, Pues, aplica para cualquier objeto. Siempre, Sí. esta partecita de aquí, de la ecuación, esto es lo que denominamos como G. Para el caso de la Tierra, con los datos de la Tierra, ¿cuánto nos había dado? Cercano a 9,8. Antes lo hicimos. ¿Están viendo la pizarra o no? Sí. Sí, profe. Ok, entonces antes hicimos este cálculo con la masa de la Tierra aquí y con el radio de la Tierra aquí y nos dio 9,8. Pero esto aplica para cualquier objeto. Incluso si ustedes quieren, podrían calcular su G, digamos. La G de ustedes o la G mía, mi campo de fuerzas, por así decirlo, mi campo de gravedad. Todas las cosas tienen un pequeño campo de gravedad. Vamos a hablar de eso ahorita. Correcto, gracias. Ok, con mucho gusto. Entonces vean lo siguiente, chicos, nada más. De aquí en adelante, el B, por ejemplo, dice que corre horizontalmente desde lo alto del risco a 8,5 metros por segundo. ¿Durante qué intervalo de tiempo está en vuelo? Esto es básicamente movimiento de proyectiles. No lo voy a hacer porque hay otras cosillas más importantes por hacer. Pero de ahora en adelante, lo que tienen que hacer aquí es movimiento de proyectiles, como hicimos proyectiles en el primer parcial, solo que ¿cuánto van a usar de gravedad? Bueno, el valor que usamos ahorita. No van a usar 9,8, por supuesto. Van a usar la gravedad de Miranda, que es esta que está aquí. Y después, ¿qué tan lejos de la base del risco vertical golpea la superficie de Miranda? Lo mismo. ¿Cómo le llamábamos a eso en proyectiles? ¿Recuerdan? Y el alcance. Exacto, el alcance horizontal. Y luego, ¿cuál es su vector de velocidad de impacto? Lo mismo. Todo eso lo hacen con proyectiles. Lo más importante era obtener el valor de la gravedad y luego es un repaso de proyectiles. Si tuviesen duda con eso, lo podemos ver puede ser en la consulta de la próxima semana, pero quiero avanzar un poquito más. Aquí tienen todos los datos que necesitan, por si acaso. Y hablando del campo gravitacional, bueno, el campo gravitacional es simplemente G, la gravedad, la G minúscula. Es la fuerza por unidad de masa, que es básicamente lo que calculamos antes. La G mayúscula, que recuerden que es la constante de gravitación universal, por la masa del objeto entre la distancia de separación al cuadrado. ¿A qué se debía este negativo? Son atractivos. Son atractivas. El campo de fuerza gravitacional de cualquier objeto que tiene masa siempre es de atracción, no es de repulsión.
Las masas se atraen, pero ya vimos que si las masas son muy pequeñas, esa fuerza de atracción tiende a cero. ¿Y cómo se atraen? Las líneas del campo siempre van hacia adentro del objeto. Y luego la energía potencial gravitacional, es importante que, bueno, igual la energía potencial es la integral de la fuerza. Esto lo habíamos visto cuando vimos fuerzas conservativas. El trabajo de una fuerza conservativa no dependía de la trayectoria, solo depende del punto inicial y del punto final. Ahora, esto es importante. Según la definición que hemos hecho para la energía potencial gravitacional, bueno, la energía potencial gravitacional sería esta ecuación que está aquí. Pero esta ecuación que está aquí solo se vale para R's, para distancias que sean mayores al radio de la Tierra. Esta ecuación que está aquí no tiene sentido aplicarla adentro del planeta, por si acaso, recuerden eso. Esta ecuación de acá solo se puede aplicar en la superficie o más afuera, más arriba del planeta. No tiene sentido aplicarla adentro. Si graficamos eso, obtenemos un grafiquito como este que está aquí. En la superficie del planeta, aquí en la pura superficie, es cuando la energía es, digamos, lo más negativa posible. Negativa porque así la definimos. La U es negativa por la elección que hicimos de la U inicial. Entonces recuerden esto, cuando hagan análisis de energía potencial gravitacional, aquí en la superficie es cuando la energía es lo más negativa posible. Conforme nos alejamos de la superficie, ¿qué le va a pasar a la energía potencial? Tiende a cero, se acerca a cero. Y en la superficie es lo más negativa que puede valer. Recuerden eso, porque es una definición que usamos un poco diferente. Este otro problema. Después de que el Sol agote su combustible nuclear, su destino final será colapsar a un estado de enana blanca. Es un tipo de estrella. En este estado tiene aproximadamente la misma masa que ahora, pero su radio va a ser igual al radio de la Tierra. Calculen la densidad promedio de la enana blanca. ¿Hicieron ese? Esa es la primera pregunta. Sí, pero a mí el tercer valor de las cifras significativas no me dio. Este 5. Sí, me dio 1,83, por así decirlo. Sí, igual yo les he dicho que la tercera cifra simplemente es redondeo, ¿verdad? ¿Cómo encuentran entonces la densidad de la enana blanca? Yo hice más entre volumen y el volumen lo tomé como una esfera, se calcula el volumen. Y la masa y se buscaba en la tablita anterior. Sí, sí, exactamente. La idea es que el radio utiliza el mismo radio de la Tierra. Pero en el caso de la masa, utiliza la misma masa de ahora, o sea, la masa del Sol. ¿Es necesario que lo haga? ¿O pasamos a los siguientes? Bueno, hagámoslo así súper rápido. Cuando las estrellas mueren, les pueden pasar muchas cosas, dependiendo de cuánta masa tengan. Si son muy grandes, pueden hacer una explosión de supernova o incluso un agujero negro. Pero si son más pequeñas, se pueden quedar como enana blanca, como el Sol. Entonces, en la A tenemos la densidad. La densidad es la masa entre el volumen. El volumen es el de una esfera. 4/3 de pi por el radio a la 3. Entonces sería 4/3 de pi. ¿Cuál sería el radio que usamos en este caso? El de la Tierra. Radio de la Tierra. ¿Cuánto es el radio de la Tierra? $6,38. Por 10 a la 6. 6,38 por 10 a la 6 metros elevado al cubo. ¿Cuánto da ese volumen? Y en la masa, el ejercicio decía que usáramos la masa del Sol. Que es básicamente 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. ¿Cuánto le dio el volumen?
1,09 por 10 a la 21. Unidades. Metros cúbicos. Ajá. Y bueno, ya con esto calculan la densidad. ¿Cuánto les da la densidad? Eh, 1,83 por 10 a la 9. $1,83 por 10 a la 9 Sí. kilogramos por metro cúbico. Posiblemente cuando yo hice el cálculo seguro lo metí todo directamente a la calculadora y tal vez por eso dio un poquillo diferente. Pero ya les he dicho muchas veces, si la tercera cifra es diferente, ni se preocupen, eso lo redondeo. Ahora, quiero hablar un toquecito de esta densidad, así muy rápidamente. Y recuerden que yo no solo hago ejercicios para que los hagan, sino para que entiendan y que lo apliquen a la vida real. Vean esta densidad. ¿Ustedes saben cuál es la densidad del agua? Bueno, de hecho eso es lo que sigue para la otra semana. Fluidos y sólidos. Pero no sé si recuerdan, ¿cuál es la densidad del agua? Es 1, creo. Bueno, 1000 kilogramos por metro cúbico. Sí. ¿Saben cuál es la densidad, por ejemplo, del plomo? El plomo es muy denso. Busquen la densidad del plomo. Debe ser como 10.000 o por ahí. ¿Qué dice Wikipedia? 11.300. 11.000.3. 11.300 kilogramos por metro cúbico. El plomo es muy denso. Aún así, el oro es más denso. Vean la densidad de esta nana blanca. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese valor. ¿Cómo se lee ese número? 183 millones de kilogramos por metro cúbico. ¿Se imaginan esa densidad? Es exageradamente denso, demasiado denso. Y hay cosas que son mucho más densas. Ya cuando la densidad es mucho, pero mucho mayor, esa densidad incluso puede deformar al espacio-tiempo. Bueno, siguiendo con el ejercicio. Estúpido mouse. Eso nada más era una acotación aparte. ¿Cómo hacíamos la B? En la B nos piden la aceleración en caída libre. ¿Cómo encontrábamos la aceleración? Bueno, es la gravedad. Es G por la masa entre R al cuadrado. Esto lo hemos hecho un montón de veces. Espero que ya les quede más que claro. 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa. ¿Cuánto usamos aquí en la masa? 1.99. Sí, porque el ejercicio dice que mantiene básicamente la masa del Sol. Y R es 6,38 por 10 a la 6, pero elevado al cuadrado. ¿Cuánto da entonces esa gravedad? $3,26 por 10 a la 6. ¿A todos les da eso? A mí sí. Sí, profe. 3,26 por 10 a la 6. O sea, estos son 3.260.000 metros sobre segundo al cuadrado. Más, yo necesito que ustedes entiendan ese número. Así, visceralmente. 3.260.000 metros sobre segundo al cuadrado. En la primera clase o en la segunda clase que tuvieron conmigo vimos la aceleración. Y no sé si recuerdan que yo calculé la aceleración de mi moto y de otras motos por ahí. Y como mucho, digamos, la aceleración más grande, bueno, de una superbike, digamos, una moto 1000 o 600 por ahí, andan alrededor de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y es una aceleración exageradamente grande. Es mucho mayor incluso que la aceleración de la gravedad. Imagínense acelerar a 3.260.000 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa esa aceleración? No sé si ustedes recuerdan, cuando yo les hablé conceptualmente de la aceleración, yo les dije, maes, necesito que entiendan visceralmente qué es la aceleración.
¿Qué era la aceleración? Bueno, la aceleración nos dice que uno aumenta en 10 metros por segundo la velocidad. Vean que esto de aquí es la velocidad. Y esto es el tiempo que transcurre. Por cada segundo que pasa, yo aumentaría mi velocidad en 10 metros por segundo. Eso significa una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Imagínense esta aceleración. Por cada segundo que pasa, que usted está cayendo en esa nana blanca, su velocidad aumenta en, ¿cuánto era? 3.260.000 metros por segundo. Eso es algo inimaginablemente grande. Demasiado, pero demasiado grande. Es tan grande que, como les digo, esto deforma al espacio-tiempo. Y resulta que con velocidades tan grandes, el tiempo se afecta. El tiempo no es algo absoluto. Y me encantaría ver eso con ustedes, pero no me puedo meter ahí. Eso es relatividad especial. C. La energía potencial gravitacional asociada con un objeto de 1 kilogramo en la superficie de la nana blanca. ¿Cómo hacemos esa? ¿Cómo encontramos la energía? Integrando, ¿no? No, no es necesario. Ya la integral nos da una fórmula. Eso era ¿cómo era la constante de gravitación universal por la masa de la nana blanca por 1 kilogramo? Esta ecuación de aquí, Ujú. apliquen esta ecuación. Sería la constante de gravitación universal. ¿Cuánto valía? 6,67 por 10 a la menos 11. Correcto. Multiplicado por la masa de la nana blanca. Multiplicado por la masa del objeto. ¿De cuánto es la masa del objeto? 1 kilogramo. Ajá. Y dividido entre la distancia r. Bueno, con un negativo. Ujú. ¿Cuánto le da? Menos 2,08 por 10 a la 13. ¿A todo le da eso? Sí. Vean que 10 a la 13 es una cantidad exageradamente grande de energía. Demasiado grande. Ahora, usamos el negativo por la definición. Pero es una cantidad de energía exageradamente grande. Demasiado grande. ¿Por qué es tan grande la energía? Bueno, por la masa. La masa es muy grande. Y a su vez, el radio no es tan grande. Profe, para este caso, es que no leí muy bien la pregunta, sí. Entonces la masa no se usa la masa de la Tierra, sino que la masa pues, de la nana blanca. Sí, usan la masa de la nana blanca porque el objeto de 1 kilogramo está en la nana blanca. Ok, gracias. Estoy viendo el enunciado aquí. Sí, es que no lo había podido leer, entonces no sabía cómo hacerlo. Gracias. Ok. Bueno, sí, entonces si estamos en la nana blanca, hay que usar la masa de la nana blanca, el radio de la nana blanca y luego la masa del objeto. Luego las energías de enlace. Si hay varios objetos que tienen masa y que están cerca entre sí, por el hecho de tener masa, tienen fuerzas de atracción. Y recuerden que el trabajo es una fuerza por un desplazamiento. Así que también tienen energía potencial gravitacional, que es básicamente esta ecuacioncita que está por aquí. Tiene el negativo por la elección del negativo de la energía potencial, pero si calculamos el valor absoluto, ese valor absoluto sería el trabajo necesario para separar las partículas o los objetos una distancia infinitamente grande. Ok, temas más importantes. La energía y los satélites en movimiento. Recuerden que la energía mecánica es la suma de cinética y potencial. O sea, la mitad de la masa por la velocidad del cuadrado más la energía potencial. Pero la energía potencial es menos G por M entre R. Recuerden que aquí las masas, ¿cuáles son las masas? Bueno, hay que ver dónde estamos. Si estamos en el campo de fuerzas del planeta Tierra, la M grande sería la masa de la Tierra y la M pequeñita sería el satélite, digamos, o nosotros, si es que estamos orbitando. Cuando los objetos están atrapados en un campo de fuerzas, por ejemplo, la Luna, por así decirlo, que está atrapada en el campo de fuerzas del planeta Tierra,
Para la Luna, la energía total es negativa. Siempre que la energía total sea negativa, significa que el objeto está atrapado en el campo de fuerzas del objeto principal. Este tipo de energía produce una órbita circular. No voy a hacer esto de acá, la demostración, pero es muy fácil ver que la energía total del objeto, cuando está en una órbita circular, primero, ¿por qué el objeto está en una órbita circular? La órbita circular es una órbita de mínima energía y es una órbita ligada. Una órbita ligada significa que el objeto está encerrado en el campo de fuerzas, no puede salir. Si es así, la energía total de ese objeto es igual que la energía cinética más su energía potencial, o lo que es lo mismo, menos G por la multiplicación de las masas entre el doble del radio. Y otra vez, si calculamos el valor absoluto de esto, ese valor absoluto es lo mismo que la energía de enlace. Ustedes podrían calcular, por ejemplo, la energía de enlace entre el planeta Tierra y la Luna. Simplemente coloquen aquí la masa del planeta Tierra, aquí la masa de la Luna, y en R es la distancia de separación entre centro y centro, entre el centro de la Tierra y el centro de la Luna. Pero eso no solo sirve para la Luna, sirve también para los satélites artificiales, para la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, para cualquier satélite que mandemos. Después, si tenemos un poco más de energía, la órbita ya no es un círculo, sino que se convierte en una elipse. Y todos ustedes ya vieron las elipses en en cálculo 2, ¿verdad? ¿Ya vieron todo esto en cónicas? Sí. Ok, perfecto. Entonces manejan para arriba y para abajo las elipses. Eso es bueno. Cuando las órbitas son elipses, este radio simplemente se reemplaza por el semieje mayor, por la A minúscula. Pero la ecuación es básicamente la misma. La energía mecánica sigue siendo negativa. La energía total es constante si el sistema está aislado. Normalmente vamos a hablar de sistemas aislados. Tanto la energía total como la cantidad de movimiento angular son constantes. Recuerden eso. Esas, al menos en física 1, son las leyes más importantes. Conservación de energía y conservación de la cantidad de movimiento angular. Ambas van a ser constantes para los satélites. Recuerden, en las órbitas circulares y elípticas, los sistemas están ligados, no se puede escapar. En ambos casos la energía es negativa. Ahora, resulta que si la energía es negativa y lanzamos un objeto, por ejemplo, siempre escuchamos, no sé si han escuchado la frase que dice, todo lo que sube tiene que bajar. Pero eso no necesariamente es cierto. No todo lo que sube tiene que bajar. Sin embargo, si esa energía es negativa, si no es una energía suficiente, entonces sí, el objeto puede caer al suelo, pero también podría permanecer en una órbita circular o permanecer en una órbita elíptica, no necesariamente caer. No todo lo que sube tiene que bajar. Dependiendo de la cantidad de energía que usted le imprima al objeto, ese objeto puede quedarse orbitando. Eso sí, no sale del campo de gravedad. Se queda todavía ligado al campo gravitacional del planeta. Esto de aquí nada más era un repaso de las elipses, pero bueno, no es tan necesario quedarme aquí. Para las órbitas planetarias, o sea, en el sistema solar, el Sol está en uno de los focos. Digamos, por ejemplo, que el Sol está aquí en el foco 1. Digamos que este rojo es la órbita de la Tierra, que es como una elipse. El Sol, digamos que está en el foco 1. En el foco 2 no hay nada. Pero el Sol, digamos que está en el foco 1. Cuando la Tierra pasa por aquí, por este punto, es el punto más cercano al Sol. ¿Saben cómo se le llama a ese punto? Era el perihelio. Perihelio, correcto. Sí, peri significa, digamos, de cerca o en la superficie o el más cercano. Y helio viene del dios Sol. Y en el punto de acá, cuando la Tierra pase por aquí, es la distancia más lejana al Sol. Esto también tiene un nombre. ¿Cómo se llama este? Afelio. Sí, este es el afelio, el punto en el cual la Tierra está más lejos del Sol. Eso es muy importante para las estaciones, por ejemplo. Bueno, todo eso lo tienen por aquí. Y ahora sí, pasamos a la velocidad de escape. Aquí es donde yo les preguntaba si todo lo que sube, mira, falta ortografía, todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, no necesariamente, ya hablamos de eso.
En el caso de que la energía cinética de un objeto alcance a su energía gravitacional, la energía total sería cero. Recuerden que la energía mecánica era la suma de la cinética y la potencial. Pero recuerden que la energía potencial se define negativa. ¿Qué pasa si este número se hace igual que este número? Bueno, se hace cero. La energía mecánica sería cero. Si la energía mecánica llega a ser cero, entonces, ¿qué sucede? El objeto puede escapar del campo de fuerzas. Despejando, ustedes pueden encontrar esta velocidad, simplemente despejando de la ecuación de la energía. Así que la velocidad de escape es la raíz de 2 por la constante de gravitación universal por la masa del objeto entre el radio. Con esta ecuación podemos calcular la velocidad de escape de cualquier planeta. En el caso, por ejemplo, del planeta Tierra, su velocidad de escape es esta que aparece aquí, 11,2 kilómetros por segundo. Si un objeto no alcanza esa velocidad, nunca va a poder salir del campo de fuerzas del planeta. Puede ser que salga, digamos, al espacio, pero se queda orbitando. Se quedaría por ahí orbitando en una órbita elíptica. Se queda encerrado, sigue dando vueltas eternamente, pero no se puede salir, no se puede ir más lejos, digamos. Ahora, cuando las velocidades son mayores a la velocidad de escape, entonces el objeto sí se aleja indefinidamente. En el caso de que tenga bastante energía, bueno, después de ser una elipse, se convierte en una parábola. Y si tiene mucha energía, se convierte más bien en una hipérbola. Entonces sería una parábola, una trayectoria hiperbólica. Entonces, de hecho, las trayectorias parabólicas e hiperbólicas son como las de los cometas. Bueno, muchos cometas tienen trayectorias elípticas porque regresan cada cierto tiempo. Hay uno muy famoso, el Halley, por ejemplo. ¿Saben cuál es el periodo del cometa Halley? 70 años, creo. ¿Qué dice Wikipedia? Busquen cometa Halley. Entre 74 y 79. Anda por ahí, ¿verdad? Digamos que casi 80 años. Si tiene un periodo, significa que regresa cada cierto tiempo. Si regresa cada cierto tiempo, es porque la órbita es una elipse. Si fuera una parábola, no regresa, es abierta. Y mucho menos si fuera una hipérbola. Si es una hipérbole, entonces es todavía más acelerada, digamos, y nunca regresan. Muchos cometas pasan una vez y nunca más regresan, los que tienen órbitas hiperbólicas o parabólicas. Pero los que tienen órbitas elípticas, eso sí regresan. Solo que si pasan muy cerca del Sol, el Sol los derrite o los despedaza. Profe, ahí la velocidad dice que es para la Tierra es 11,2, algo así, kilómetros por segundo. O sea, en cada segundo el objeto tiene que moverse 11 kilómetros, por así decirlo. Sí, correcto. Si no alcanzamos esa velocidad, no se puede salir del planeta Tierra. Por eso, sacar cohetes, digamos, las ondas espaciales, sacarlas del planeta no es nada fácil. Es súper difícil. Ya de por sí es difícil sacarlas a orbitar, pero es todavía más difícil sacarlas completamente del campo gravitacional de la Tierra. Para que salgan del campo de gravedad de la Tierra, esta tiene que ser la rapidez mínima que alcancen. 11,2, o sea, 11.200 metros por segundo. Exageradamente alto. Y luego, de hecho, está la velocidad de escape del Sol. No les he hablado de eso. Pero el Sol también tiene su velocidad de escape. 618 kilómetros por segundo. O sea, si algo quiere salir del sistema solar, mínimo tiene que llegar a esta velocidad. De lo contrario, nunca va a salir del sistema solar. Hay varias velocidades de escape. Incluso hay una velocidad de escape de la galaxia. Y es un número exageradamente grande. Por esas razones es que es muy difícil, chicos, que el ser humano logre salir del sistema solar. Posiblemente de aquí a muchísimos años vamos a lograrlo. Pero por ahora es muy difícil. Entonces, es todo un tema. Solo salir del sistema solar es energéticamente muy inviable. Y por esa razón es que tenemos que entender mejor al espacio y el tiempo. A menos que podamos encontrar atajos en el espacio y el tiempo, el universo es demasiado grande.
como para poder mucho menos ir a otra estrella. Imagínense que la estrella más cercana, de la que hicimos el cálculo antes, Pero una pregunta, un ¿como toquecito, cuántas, para como terminar, cuántas galas? para terminar, Como, deme un toquecito, porfa. Esta estrella de aquí, que es Próxima a Centauri, está como a 4 años luz. Y es la más cercana después del Sol. O sea, tendríamos que viajar durante 4 años a la velocidad de la luz para llegar ahí. Y jamás vamos a llegar a la velocidad de la luz. Por eso es que les digo que salir del sistema solar va a ser muy difícil. Entonces, habría que ver si en realidad existen los agujeros de gusano o algún otro tipo de atajo. De lo contrario, viajar en el universo es muy complicado. Ahora sí, compañero, ¿qué iba a decir? ¿cuántas, como cuántas galaxias se calculan hasta el momento en el universo? ¿Hay algún estudio acerca de eso? Sí, son muchísimas. De hecho, están viendo mi internet, ¿verdad? Sí, Sí. supongo que entre galaxias debe haber un espacio bastante. Galaxias son miles de millones, pero galaxias habitables que tengan civilizaciones habitables, bueno, civilizaciones, digamos, inteligentes. Cuando tengan chance, busquen esto. Vean Ecuación de Drake. Es muy interesante. Es para estimar la cantidad de civilizaciones en la galaxia, al menos en esta galaxia, que puedan tener o albergar vida inteligente. Son muchísimos factores los que influyen en la vida inteligente. Y esto solo para nuestra galaxia. Ahora, hay muchas otras galaxias. Al menos en el cúmulo de Virgo, por cierto, así se llama, donde estamos nosotros, es un cúmulo de galaxias. Es decir, veamos, el sistema solar tiene el Sol tiene sus planetas, pero además hay muchos otros sistemas solares que están en nuestra galaxia. ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Bueno, aquí está, de hecho, la Vía Láctea, la ruta de la leche, básicamente. Y se llama así porque no sé si han visto el cielo en noches, digamos, en lugares muy alejados, donde no hay ruido luminoso, no hay, digamos, luz artificial. Los que viven muy de allá para adentro, yo a veces he visto el cielo así, por ejemplo, allá por Guapiles, en ciertos lugares muy alejados. Y no sé si han visto que se ve como un parchón blanco en las noches. Por eso le pusieron a la galaxia la Vía Láctea, porque decían que era un derrame de leche que habían hecho los dioses. El detalle es que nuestra galaxia se llama la Vía Láctea, y solo la Vía Láctea tiene miles de millones de estrellas. Pero además de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, también está Andrómeda, por ejemplo. La galaxia de Andrómeda es una vecina. Y hay muchas otras, adentro de, digamos, una comunidad de galaxias que se llama el cúmulo de Virgo. Entonces, hay grupos de estrellas, hay grupos de planetas, hay grupos de galaxias, y inclusive hay grupos de cúmulos de galaxias. El universo es exageradamente grande. Sí hay miles de millones de galaxias, pero solo salir de la Vía Láctea es prácticamente imposible. Aún así, como les digo, cuando tengan chance vean esto, al menos para ver las posibles civilizaciones que puede haber en nuestra galaxia. Y respondiendo a la pregunta del compañero, pues sí, compañero, son miles de millones de galaxias. ¿Por qué hacía la pregunta? No, curiosidad, profe, es que usted dijo que incluso había una velocidad para poder salir, digamos, de la galaxia, entonces Sí, eh, me imagino que no debe ser digamos, no debe ser la misma velocidad de salir de esta galaxia que salir de otras, ¿verdad? no es más Entonces difícil. estaba pensando eso, digamos, si hay muchas. Sí, sí, salir de algunas galaxias es más difícil que salir de otras. Pero bien, ni siquiera vamos a poder salir de nuestra propia galaxia. Está muy complicado. En realidad es que hay que conocer mejor las leyes de la física. Pero si las leyes de la física son a como las conocemos actualmente, les cuento más, es que salir de la galaxia va a ser imposible, de verdad. A menos que haya otra forma de generar energía, y recuerden que la forma más eficiente de generar energía es la aniquilación de materia, no sé si se los había dicho, materia, antimateria. Y aún así cuesta mucho. Bueno, terminando, los agujeros negros, les coloco el tema porque hace un par de años se habló de la primera foto. Un agujero negro, entonces, es un objeto con demasiada masa, demasiada densidad, y tanta densidad que ni siquiera la luz puede salir.
De hecho, ya hablando de relatividad general, entonces el espacio le dice a la materia cómo moverse y la materia le dice al espacio cómo curvarse. Pero si un objeto es demasiado denso, se hace una singularidad, se hace como un hueco en el espacio y tiempo, donde el espacio y el tiempo no funcionan como lo conocemos. De hecho, esta imagen que está aquí, como tal, esto no es el agujero negro. Incluso esto rojito que se ve aquí es un montón de radiación, nada más. Esto no es parte del agujero negro. El agujero negro es como lo que se ve aquí en el puro centro. Y se ve negro porque no desprende luz. Yo les hablé que ver significa que primero la luz pega en algún lugar. Por ejemplo, yo veo la pantalla de mi compu o ustedes del celular, porque llega la luz, pega en el celular, rebota y se refleja y luego llega a sus ojos. Y luego se enfoca en la retina. Y la retina se encarga de darle vuelta a las imágenes y de procesarlo y demás, y mandar esos impulsos eléctricos al cerebro. El detalle es que ver algo significa que la luz tiene que llegar a ese algo y rebotar. Pero ¿qué pasa si la luz se absorbe? Si la luz no puede salir, no vemos nada, lo vemos negro. La palabra negro, de hecho, en cuanto a óptica, la óptica indica, bueno, cómo se producen y se forman y se analizan los colores. Van a ver esto en Física 3, por eso Física 3 es el curso más bonito de todos. Ahí posiblemente los vea. El detalle es que si algo es negro, significa que la luz se quedó atrapada y no salió. Y si no sale, no hay nada que observar, no hay nada que medir. Cuando nosotros medimos algo, lo que sea que medimos, estamos recogiendo algo que sacó el objeto. Pero si ese objeto no emite nada, no hay nada que ver. Por eso se llama agujero negro, que es esta partecita negra que está aquí. Todo esto que se ve rojito, esto no es parte del agujero negro, esto es lo que está alrededor. Como el agujero negro tiene tanta masa, todo lo que está alrededor orbita demasiado rápido, orbita súper rápido. Y cuando la materia orbita tan rápido, se puede ionizar, se arrancan los iones, las moléculas se subdividen. Y cuando las cargas eléctricas se mueven, emiten radiación. Esto es mucha radiación de rayos X. Esto también lo vamos a ver un poquito en Física 3. Así que todo esto rojito que se ve es un montón de radiación, de mucha energía que emite la materia que está dando vueltas alrededor del agujero negro. Pero el agujero negro en realidad es esta partecita del puro centro. Entonces, en un agujero negro, ni siquiera la luz puede escapar. Si nosotros vamos otra vez a la rapidez de escape, la fórmula de la rapidez de escape era esta que teníamos aquí, la vimos antes. Ahora, si despejamos esta ecuación al revés, si asignamos que la rapidez de escape sea la rapidez de la luz es c. La c significa 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No hay nada más rápido que la luz. Si decimos que la rapidez de escape valga c y despejamos más bien el radio, vamos a obtener esta ecuación que está aquí. Entonces, en los agujeros negros, este radio que está aquí, más bien es la distancia que hay para que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz. Algo que se comporta así ya se comporta como un agujero negro, donde en realidad habría que superar la velocidad de la luz para poder escapar de ese campo de fuerzas. Y a eso se le llama radio de Schwarzschild, RS. Entonces, esta es la definición clásica de un agujero negro. Hay otras definiciones que son más relativistas, pero al menos de forma clásica, un agujero negro es un lugar en el cual ni siquiera la luz podría escapar. Y como la luz no puede escapar, usted no puede ver nada. El objeto se ve negro, se ve oscuro. Chicos, luego vienen las leyes de Kepler. Pero de hecho, las leyes de Kepler no se las vamos a evaluar en este examen. Entonces, se las coloqué ahí, no sé, por cultura, para que sepan que existen las leyes de Kepler. Pero no les vamos a evaluar las leyes de Kepler en el parcial. Entonces, pueden estar relajados en ese sentido. Y con eso terminamos. Una pregunta. Es que, bueno, he escuchado mencionar a compañeros que digamos que el último examen es de cátedra o lo hacía cada profesor. No se ha cambiado ahora. Parece que así va a ser catedrático y van a hacer varias preguntas de selección única. Ah, ok, son selección única.
Sí, es que normalmente lo hemos hecho de cada profesor hace su examen, pero ahora no lo vamos a hacer así. ¿Y por qué no? Profe, pero en la carta del estudiante no estaba que era como que lo hacía cada profe, es que no sé, y No, ahí está. De hecho, voy a colocar la carta del estudiante. profe, y ese examen práctica que está ahí, digamos, eso uno lo hace igual como digamos, como el examen, hace un PDF, sé que hay varios de marcar con X, pero que también venían, digamos, de resolver, con desarrollo, también se envían un PDF o solamente eso es como para nosotros, y eso le da a uno la nota o igual, es solamente práctica de uno. ¿Se refiere al examen? No, es que ahí en mediación está como un tipo práctica que uno puede hacerlo, digamos, como repaso. Pero tengo la duda, si igual hay que, digamos, como mandar las respuestas y si de casualidad es un PDF o solamente para uno, y si a uno le dan la nota, o es meramente para uno practicar. No, es para que ustedes practiquen. Es solo práctica. Ok, Vean, estoy intentando compartirles la carta al estudiante. Denme un toquecito. Chicos, por cierto, ¿cómo ha estado la señal hoy? ¿Me han escuchado bien? ¿Han visto bien todo? Sí, está todo bien. Sí, sí se ha comportado bien. Qué dicha que ha estado mejor, porque todos estos días he tenido terrible el internet. Ok, como pueden ver. profe, y con respecto a los quizzes, Ajá. ok, no es que no, es que con respecto a los quizzes, yo he visto como que estaban viendo a ver si eliminaban uno o eliminaban dos, algo así me llegó un mensaje, no sé, no sabe nada de eso. Sí, normalmente se elimina el más bajito que tengan. Incluso a veces dos, dependiendo de cómo se vean, las apelaciones y demás. Pero Ok, sí, Yo iba a decir algo de eso. Bueno, una amiga mía fue la que hizo la carta y bueno, obviamente todos los demás los que firmamos. Y a lo que le respondió el coordinador fue o sea, que quitar un solo quiz era muy poquito, que probablemente iban a quitar dos, sí, correcto. los dos más bajos. Digamos, de fijo siempre se quita uno, pero es muy probable que también se quiten dos. ok, perfecto, gracias. Con gusto. Ok, Yo entonces, estos temas, aquí con toda la fe de pasar. sí, sigan con fe. Bueno, sigan con certeza científica. Cambien fe por certeza científica. Bueno, hablando del último parcial, es este que está aquí. Con gravitación y los dos temas de la otra semana, que son elasticidad y estática de fluidos. 15 preguntas entre opción múltiple y cálculo numérico. Son 5 de cada tema. Este es el tiempo máximo. Aunque igual voy a hacer el comentario para ver si les podemos aumentar un poquito el tiempo. Si ustedes se dieran cuenta de todas las cosas que yo trato de hacer siempre por los estudiantes, creo que me querrían mucho. Pero nunca cuento esas varas. El detalle... Profe, ¿y quién dice que no lo queremos? Ah, no. Yo no he dicho que no me quieran. Posiblemente me querrían más. Entonces sí, voy a comentar esto porque me parece que sí es poco tiempo. Entonces voy a hacer todo lo posible para que aumentemos el tiempo de esto y entonces vean que son 15 preguntas, a menos que lo modifiquemos. Entonces denme chance para hacer el comentario. Profe, ¿y qué tan duros son estos temas? O sea, ya la parte práctica, ya cuando, no Son sé si fáciles. son como los... No, Sí, son los más accesibles. Sí. ok. De hecho, bueno, tal vez la próxima semana sí tenemos que hacer problemillas con cálculos un poco más complejos. Por eso necesito que sí estén presentes, ojalá todos, en la clase de la próxima semana, que de hecho es la última clase. Entonces, para el tema de elasticidad, no es tanto que elasticidad sea difícil, sino que ya se combina con todo lo que hemos visto y hay que considerar todos los conceptos. Y ahí es donde tal vez
se pueden agobiar por el exceso de información. Pero en realidad, casi que lo que sigue son combinaciones de todo lo que hemos visto en todo el curso. Todo el curso ha sido acumulativo y ahí va siendo más acumulativo. ¿Alguna otra consulta? Y, profe, ¿las preguntas del examen son más o menos como las de los quizzes o sube el nivel de dificultad? Similares, tal vez menos, por la misma razón. Porque sí nos hemos dado cuenta que los quizzes les han afectado un poquito. Pero no creo que lleguen al mismo nivel. Creo que el problema con los quizzes a veces tienen problema como en la parte de redacción, en la parte teórica. Yo sé que les cuesta mucho. Y yo incluso trato de dar mucho énfasis en la parte teórica, pero sé que aún así a veces les cuesta bastante. Profe, es que las preguntas teóricas yo siento que necesitan como que a uno le enseñen mucho más, o sea, porque a veces vienen casos demasiado específicos y en realidad usted sí nos enseña mucho lo que es teoría, pero hay cosas que me imagino que a usted se le van de las manos porque hay que hacer también lo que es práctico y entonces Sí, correcto. Voy a comentar todo eso, chicos, de verdad que sí. Oigan, qué poquitos hay hoy, solo 17. Profe, es que ya a final de semestre. Sí. Ya la gente puso el después de segundo examen, se dio cuenta si pasó o no pasó. Me imagino que después. Sí, ya mucha gente botó la toalla. Pero nosotros siempre compensamos a los que se quedan hasta el final. Siempre lo consideramos mucho. Por eso siempre es importante morir hasta el final, como los árboles. Sí, igual uno aprende, digamos, si se queda hasta el puro final, aprende ya todo lo del curso. Igual lo va a tener que repetir, entonces ya si lleva uno lo experiencia repite o por lo menos. lleva, o lleva ampli, ya se quedó y ya aprendió más. Sí, correcto. Incluso yo siempre les he dicho, de verdad, digamos, al menos yo por ahí tengo mis estadísticas. Las estadísticas de ustedes, ¿cómo se los digo? Bueno, ustedes son el peor grupo que yo he tenido, ya en pocas palabras. Pero digamos, yo... Bueno, gracias. Sí, de verdad, de años son el peor que he tenido, pero... Pero a diferencia del semestre pasado también. Sí, el semestre pasado fue mucho mejor. Todos, en serio. Somos especiales. Ustedes se me salen de la estadística completamente, pero no importa. Yo sé que igual le ponen... Somos tan buenos que somos malos. Sí, no, yo sé que son muchas cosas, yo sé que son muchos detalles y a uno lo agobian y también, no sé. Profe, podemos ser malos, pero al menos de mi parte yo he dado todo en este curso, literal, todo. No, todo. Yo lo sé. Y yo de hecho, incluso he superpuesto física por otros cursos. No, yo sé que sí, y de verdad eso es bueno, y yo lo considero, yo siempre considero mucho los que se quedan hasta el final y los que le ponen ganas. Ahora, para el examen de ampliación, de verdad, estadísticamente, digamos, el 80 o 90% de mis estudiantes siempre pasan ampliación, porque en realidad todos van muy bien preparados, solo que tal vez específicamente para algún examen les fue un poco mal. Pero ya cuando llegan al final del curso se dan cuenta que, por ejemplo, los temas que vieron en el primer parcial ya no les cuestan. Ya entienden fuerzas, ya entienden proyectiles. Tal vez en el momento se paniquearon o se bloquearon y no lo hicieron bien. Pero siempre en ampliación, en serio, pasan alrededor de entre el 80 y 90% de mis estudiantes. Entonces, si tienen que ir a ampliación, vayan. De verdad que sí, porque siempre les va muy bien. Además de que normalmente en ampliación colocamos como 8 problemas y les decimos hagan 6. Entonces, en ampliación siempre la promoción es muy buena, así que no tiren la toalla. Sigan poniéndole al menos los 16 que están aquí, sigan poniéndole ganas. E igual se lo mencionan a los demás compañeros, no tiren la toalla todavía. Falta poquito, ya falta muy poco. Profe, una pregunta. ¿El examen de ampliación lo hace usted o igual es de cátedra? Siempre lo hacemos entre todos los exámenes los hacemos entre todos. Ok. Profe, y otra pregunta, ¿no se sabe cuándo nos van a dar las notas del segundo parcial? ¿O va a ser igual de largo que la vez pasada? Espero que ya estén listas para este lunes. Recuerden que igual siempre hay 2 semanas hábiles. Entonces espero que mucho estén para este lunes. Ay, ojalá. Yo ocupo saber. Tengo un estrés. Sí, pero igual, estudien,
para lo que queda, como si se hubieran sacado un 0. O sea, ese es el peor de los escenarios. Síganle poniendo, pónganle muchas ganas, de verdad. Pero si me saco un 0 ni amplio hoy, profe. Bueno, pero Ya ahí sí no. Yo creo que yo la puedo salvar, es como por el primer examen, que me fue muy bien. Pero, o sea, por los quizzes, tampoco es que iba tan súper bien en los quizzes. O sea, me saqué 30 y 50. Y bueno, mi promedio está mayor a 7 en realidad. Pero, o sea, si le daban a uno por la nota, la verdad. sí. Bueno, chicos, pero en resumen falta muy poquito, de verdad. Síganle poniendo, no se agüeven. Necesito dejarlos ya porque tengo que grabar la clase y subirla y luego dar la otra clase. Profe, gracias. Bueno, Gracias. profe, gracias. Gracias, Muchas gracias. profe. La pasen bien, chaito. Igual. Oh.